Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Discos Memorables, el podcast que podrán escuchar en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y hace poco hicimos un programa de 4 horas acerca del álbum blanco de los Beatles con mi amigo zaragozano Raúl Herrero, escritor y editor, que ustedes pueden escuchar en 2 partes en este canal de YouTube. Y hoy vamos a volver a hablar de alguna manera de los Beatles, aunque en este caso no de todos ellos, sino de uno de ellos en particular, aunque los otros tendrán también su importancia porque participan en este disco memorable. Y para ello, al otro lado de la línea cibernética, aprovechando estas maravillosas tecnologías de Internet, tenemos a alguien que ya ha estado en este programa en 2 ocasiones anteriormente, hablando sobre Bob Dylan. En este caso, no vamos a hablar de Dylan, pero sí vamos a hablar de Ringo Starr con mi padre, el escritor vigués Antonio García Teijeiro, que ya está en Vigo, en su despacho, preparado para desgranar este disco de Ringo Starr. Antonio, buenas tardes para mí, noches para ti, y un saludo desde Jackson. Hola, Antón. Un placer enorme estar aquí en este magnífico programa. Y la verdad es que me apetece muchísimo hablar de la persona o del personaje, porque son las dos cosas que vamos hoy a afrontar. O sea que estoy aquí encantado de compartir contigo un tiempo beatlmano. Muchas gracias por aceptar la llamada por tercera ocasión y vamos a ya entrar en materia. Este ha sido un año muy importante para todos aquellos a los que nos gustan los Beatles, porque Paul McCartney ha sacado un nuevo disco, se han reeditado en forma de cajas pues cosas como por ejemplo el Imagine de John Lennon y por supuesto el disco blanco de los Beatles. Y Antonio, tú has tenido la oportunidad por primera vez de ver a Ringo Starr en directo. Cuéntanos un poco para empezar cómo fue ese concierto que tú tuviste la oportunidad de ver hace solo unos meses. Bueno, pues el concierto que yo vi en A Coruña concretamente fue un concierto muy Ringo. Muy Ringo, primero con magníficos músicos a su lado y al mismo tiempo un concierto alegre, divertido, no nostálgico y demostrando la calidad que Ringo atesora. Me encantó haber podido asistir al único concierto que en Galicia dio a algún miembro de los Beatles y fue como una serie de homenajes, ¿no? Porque Ringo es un ser generoso, ¿no? Y en este concierto hizo muchísimos homenajes, tocaron canciones pues, de gente que le gusta, lecturas, por ejemplo, de Santana, tocó el Evil Ways y el Black Magic Woman, o Oye Cómo Va, 10cc, por ejemplo, Toto, fueron intercalándose entre las canciones de los Beatles, algunas canciones de los Beatles, digamos que compuestas por Ringo o en las que Ringo tuvo un protagonismo especial y aquellas que él también a lo largo del tiempo fue o componiendo o interpretando, a veces composiciones suyas y otras veces pues a medias con sus queridos amigos de los Beatles. En fin, creo que fue una noche mágica. Sigue siendo una persona viva, vital. Yo sé que después, hace poco, ha sido internado por un problema de corazón, pero realmente él, que es una leyenda, evidentemente no perdió ese instinto natural que posee, esa simpatía que lo hace cercano a la mayoría de la gente. Y además, pues una persona que no ha dejado de ser joven, como muy bien dice Luis Lapuente, ¿no? No fue, como dice Luis Lapuente también, por el concierto creo que de Madrid, pero yo lo traslado al de Coruña, no fue el de Ringo un concierto para viejas glorias, ni un karaoke para nostálgicos, dice Luis Lapuente, sino pues un divertido ejercicio de estilo de alta calidad, apto para todos los públicos y paladeado y palpable para sibaritas, ¿no? Sinceramente yo estoy de acuerdo con esta definición porque
como dije al principio, es Ringo, como podemos hablar después, en su esencia pura, natural y sobre todo auténtica, porque me parece un músico muy auténtico. Era el Beatle que te faltaba por ver en directo, porque evidentemente no tuviste la oportunidad de ver a George Harrison, John Lennon tampoco, pero sí habías visto a Paul McCartney anteriormente, y tener la oportunidad solamente un par de horas de Vigo más o menos de poder acercarse al universo musical de Ringo Starr en directo, eso tiene que ser una verdadera maravilla, y ya me habría gustado a mí mismo poder haber estado ahí también, ¿no? Pero bueno. Me acordé mucho de ti y tengo que decir que yo no podía dejar pasar esa oportunidad, ¿no? Para mí Ringo es un componente importante de los Beatles. No es ese muñeco hazme reír que algunos con muy mala uva quisieron siempre decir, y a mí me parece que los Beatles no serían los Beatles sin un batería como Ringo. Creo que es importante hablar de eso para iniciar el programa antes de centrarnos en el disco Ringo del año 1973, que es el que tú has elegido como excusa para hablar acerca de Ringo como disco memorable dentro del podcast de hoy. Pero creo que conviene hablar primero acerca de la figura de Ringo como batería de los Beatles. Y bueno, ya que empiezas hablando de eso, creo que tenemos que pensar un poco en que Ringo Starr quizá no sea el mejor batería de la historia del rock. Pero la pregunta es, ¿necesitaban los Beatles al mejor batería de la historia del rock? ¿O necesitaban a un músico que fuese un batería, que fuese, como creo que dijo George Harrison o John Lennon en algún momento, el batería perfecto para los Beatles? Bueno, primero no sé lo que es ser el mejor batería de la música rock de todos los tiempos. Yo creo que cada batería tiene su propio concepto a la hora de tocarla, ¿no? Entonces hay gente muy virtuosa que hace verdaderas maravillas, pero que va por libre, es decir, que él lo que busca es lucirse él y sus 2 o 3 compañeros. Pienso en grandes baterías como Ginger Baker, que son maravillosos y son fuera de todo, pero tienen un concepto muy distinto al que tenía Ringo, porque Ringo podría hacer solos, y solos muy buenos. Vamos a olvidarnos de que Ringo es un batería discreto. Es que no es cierto, sinceramente. Es decir, es una persona discreta dentro de lo que es el mundo Beatle, pero es un músico, desde mi punto de vista, elegante. Y yo creo que ha demostrado con creces su talento como batería. Y digo más, que es un poco por donde tú vas. Es decir, yo creo que Ringo puso su sapiencia y su talento al servicio de las canciones. No él quiso ser el centro de las canciones, con grandes solos y grandes redobles y grandes cosas, sino que él, discretamente, pero con una calidad excepcional, ha puesto su talento al servicio de esas canciones tan maravillosas que los Beatles nos han regalado siempre. Por consiguiente, el papel que Ringo juega desde mi punto de vista en los Beatles es ese. Es no destacar para ser efectivo y eficiente. Él no destaca, pero sí está ahí siempre, y los demás lo saben. No nos olvidemos que cuando, cansado de muchas cosas, decidió marcharse de la banda, sus compañeros tuvieron que pedirle, por favor, que volviese, porque realmente Ringo sabía perfectamente cómo afrontar desde la batería las canciones que componían él mismo, en menor grado, pero la pareja Lennon-McCartney y de vez en cuando George Harrison. Y para eso le llenaron la batería de rosas como detalle, como un detalle grande, para que se diese cuenta que lo necesitaban y que lo valoraban. Porque hay mucho listo en este mundo que se ha dedicado a denostarlo. Y a mí me molesta mucho. Sus propios compañeros nunca denostaron a Ringo, todo lo contrario. Es más, lo consideraban parte importante. Y además estamos hablando de personas del nivel musical y compositivo de John Lennon, Paul McCartney y el propio George Harrison. Así que yo estoy cansado ya, muy cansado, de que a Ringo
no se le dé el lugar que merece dentro del espacio o del universo Beatle. Él cumplió con lo que tenía que hacer. Es un buen músico. Tampoco vamos a pensar que los otros músicos eran geniales. Si nos ponemos a rascar un poquito, a lo mejor no eran tan geniales. Lo que sí consiguieron fue un cuarteto con unas melodías extraordinarias, con unas composiciones que fueron poco a poco enriqueciéndose desde muy de punto de vista, y se creó ese grupo que es mítico ya, que es un mito de la música y de la cultura popular y no popular, como son los Beatles. Pero vamos a dejar de lado esa imagen del Ringo que no pinta nada más que acompañar. No, que me perdone la gente que no piense así, pero Ringo no solo acompañaba, sino que daba a esas canciones el sentido desde la batería que él realmente quería dar. Si quisiera, digamos que presumir o quisiera demostrar, lo iba a hacer, porque otros peores que él lo han hecho. Por consiguiente, esto es lo que pienso yo en ese punto. Y creo que no ando demasiado digamos que desenfocado en lo que estoy diciendo, ¿no? Esa anécdota de las flores de la que hablas ocurrió justamente hace ahora 50 años, pues fue durante esas sesiones para el álbum blanco de los Beatles, y sí, es cierto, Ringo Starr fue el primero que dejó la banda de los Beatles antes de que se separaran durante unos momentos. También George Harrison lo haría. Pero yo creo que el problema con Ringo generalmente tiene que ver con el hecho de que al ser el único Beatle que no componía, porque claro, los Beatles componían 3 de los 4, cosa que no era muy normal en la música rock en aquellos momentos. Al ser también el último que llegó a la banda, casi como por la puerta de atrás, y tuvo muchos problemas al principio, porque los Beatles realmente siempre tuvieron problemas para reclutar baterías. Tenían a George Harrison, a John Lennon y a Paul McCartney, que eran los 3 miembros que prácticamente desde el principio estuvieron en la banda, pero los baterías fueron cambiándose continuamente hasta que Pete Best apareció y justo antes de que los Beatles viajasen a Hamburgo, Alemania, por primera vez, en un momento importantísimo para sus carreras posteriores, pues se convirtió en el primer batería regular que no cambiaba del grupo. Era además un batería que no estaba mal. Si escuchamos algunas de las grabaciones que hay de los Beatles con Pete Best, pues no era un mal batería. De hecho, tenía mucha fama en Liverpool porque tenía un estilo de tocar la batería que le daba mucha potencia. Era además una persona bastante agraciada, con lo cual a las chicas les gustaba bastante, y debido a eso, pues Ringo, que no era tan agraciado, pero sí era mejor batería, en mi opinión, que Pete Best, pues cuando él entró finalmente, cuando los Beatles ya estaban a punto de grabar su primer disco, que acabaría siendo ese debut magnífico que es el Please Please Me, pues cuando Ringo entró en la banda tuvo que enfrentarse a muchos problemas por parte de las fans, sobre todo de las fans femeninas, que les encantaba Pete Best, tanto por cómo tocaba, pero yo creo que también por el hecho de que era más guapo que Ringo, hay que decirlo así. Pero Ringo también era un batería que ya en Liverpool tenía desde antes de estar con los Beatles, tocando en bandas como Rory Storm y los Hurricanes, pues mucha fama como un batería bastante espectacular, desde el punto de vista de que hacía solos con la banda, llevaba sus anillos en los dedos, que sería la razón de que su nombre se cambiase de Richard Starkey a Ringo Starr, y cuando entró en los Beatles, pues realmente se convirtió en una parte importante de la banda porque casaba mucho mejor, se compenetraba mucho mejor con los otros 3 que el propio Pete Best, que era una persona pues mucho más retraída, que no estaba muy interesado en hacer exactamente las mismas cosas que los otros 3 Beatles mientras estaba en Hamburgo, y que quizá no era, desde el punto de vista de la personalidad, la mejor opción como batería de los Beatles. Ringo, en cambio, sí, porque además de que funcionaba muy bien musicalmente con el resto de la banda, pues también personalmente su personalidad se adecuaba mucho más
a la de los otros Beatles. Y no hay que olvidar, Antonio, y esto es muy importante recordarlo, que los Beatles en esos primeros años, 62, 63, 64, 65, no eran simplemente una banda de rock, no eran simplemente conocidos por ser una banda famosa que creaba canciones magníficas y que vendían mucho y que además tenían una gran calidad musical, sino también por las personalidades de la banda. La personalidad de John Lennon, de Paul McCartney, de George Harrison y también de Ringo Starr hicieron mucho para pues que la Beatlemanía entrase en ese auge en el que entró, ¿no? Eso desde luego. Y sigo diciendo que hay demasiados estudiosos que van de academicistas por la vida y se dedican pues a minusvalorar el trabajo de Ringo, y no entienden que Ringo tiene un ritmo musical con la batería que deja una impronta en la canción. Parece que no está, pero está. Parece que no está, que no está. Y eso hace que las composiciones de sus compañeros, digamos, que tengan muchísimo más relieve. Y eso mucha gente no lo entiende. Es decir, estamos ante tres personalidades que son ya míticas y parece que Ringo es la cuarta personalidad, pero que él iba por libre, que él no tenía el nivel de los demás ni la categoría. No estoy de acuerdo. En absoluto estoy de acuerdo. Y yo diría algo, suscribo lo que dice Nicolás Pastoriza, este músico vigués que realmente tiene un gran nivel como músico. Decía que Ringo, o su marca de fábrica, es más que patente. Él dice que es un zurdo que toca siempre sobre una batería de diestro, lo que hace que su forma de tocar, además de resultar deliciosamente perezosa, tenga un punto flotante inquietantemente personal. Y nos dice que podemos oír la introducción de Come Together, el flow de Cry Baby Cry o la magia de Strawberry Fields. Es decir, yo digo, y además tú me lo has dicho, que él en sus comienzos era un demoledor batería de rock. Era un tío muy duro tocando, pero que realmente después se fue ajustando a las necesidades de una marca, porque al final los Beatles se convirtieron en una marca. En principio no, pero al final se convirtieron en una marca. Y en cuanto a la personalidad que tú decías, es cierto que John Lennon pues hay unos tópicos que no son ciertos. Primero, esa poca calidad que dicen que tiene Ringo como batería. Y segundo, que no tenía autoridad, decían, en las decisiones de la banda, por algo que tú dijiste antes, que había sido el último en entrar y que los otros tenían unas personalidades muy fuertes, tenían una idea muy clara. Ringo fue siempre una persona afable, ¿no? Entrañable. A mí me resulta un ser entrañable. A mí siempre le tuve un cariño especial a Ringo. Y además gracioso. Y eso se demuestra normalmente pues, cuando hacen las películas, ¿no? Ringo es el que mejor actúa, entre comillas, porque bueno, eso se llama actuar, pero él es el simpático, el gracioso, el que le da un tono festivo a películas que tampoco tienen más importancia en general que la música, ¿no? Pero cuando se tenía que enfrentar a los otros Beatles, lo hacía. Por ejemplo, hubo unos momentos en que ya no toleraba pues esa ubicuidad de Paul McCartney, que quería estar en todo, y a veces tocaba él la batería de Ringo, y eso pues no le gustaba nada, ni las estupideces de John Lennon en determinados momentos. A él se opuso, y él fue el primero que le dijo que Yoko Ono no pintaba nada en las grabaciones, en los lugares en donde ella aparecía junto a John, y se lo dijo además directamente a ella. O por ejemplo, pues cuando empezó a cansarse de todo ese mundo hindú, orientalista de George Harrison, ¿no? Es decir, eso, él siempre estaba ahí. Eso no es cierto que él tragara con todo, ni muchísimo menos. Él era como era, pero tenía personalidad y sabía por qué estaba allí. Entonces, a mí personalmente, eso es algo que me gusta. Y además se dice que John Lennon confesó en algún momento que cuando las cosas no iban muy bien, él miraba así de reojo
a Ringo en busca de asentimiento, en busca de consejo, en busca de ayuda, ¿no? Entonces, bueno, pongamos a Ringo yo no voy ahora a poner a Ringo en los altares, pero vamos a ponerlo donde yo creo que merece. Y que sea el Beatle, primero, que ya no entiendo eso que es el Beatle más de menor valía, ¿no? Es que ¿qué es eso de menor valía? Él tocaba lo que tenía que tocar, hacía su papel y sostenía las canciones de estos grandes compositores. Entonces, bueno, dejemos a Ringo con su papel, valoremos a Ringo lo que hizo. Y también recurro a Nicolás Pastoriza cuando dice él que ha tocado con muchas baterías en su vida y dice que se podrían dividir en dos grandes grupos, los pro y los anti-Ringo. Y dice él, mejores o peores, siempre los primeros, o sea, los pro-Ringo, tocaban más bonito. Tocaban más bonito porque yo creo que tocaban menos desde el academicismo y más desde la emoción que tanta importancia tiene en las artes, sea cual sea esa arte, ¿no? Entonces, es importante, es muy importante tener eso en cuenta. Y bueno, tampoco olvidemos algo que es muy importante. A Ringo se le minusvaloró mucho, pero llegaron grandes baterías de la historia del rock, y esos grandes baterías ponían por las nubes a Ringo. Por algo será, porque en su momento parecía que no era el referente. Llegaron pues los Keith Moon y mucha otra gente, y valoraron, y John Bonham era la batería de Led Zeppelin, me parece, ¿no? Y valoraron el papel que Ringo desempeñaba en los Beatles. Entonces muchos papanatas empezaron a cambiar o a entender o a creer que Ringo Starr dentro de los Beatles tiene una gran importancia. Son los 4 Fab Four y realmente no debemos hacer distinciones cuando de un grupo hablamos. Otra cosa es si hablamos en solitario y de las carreras en solitario, pero eso es otro punto. Y de las carreras en solitario hablaremos pronto porque el disco de Ringo que hemos elegido es del año 1973, bueno, que tú has elegido es del año 1973 y ya está dentro del principio de la carrera en solitario de Ringo. Para continuar un poco con lo que tú decías, esto de minusvalorar a Ringo es algo que los propios Beatles nunca hicieron incluso desde el principio, porque a Ringo le daban canciones que pensaban que él podía cantar. Siempre estaba, por ejemplo, el I Wanna Be Your Man en el With the Beatles, canta Boys, por ejemplo, en el primer disco de los Beatles. Quiero decir que los Beatles siempre le daban canciones para que también él tuviese protagonismo, porque la idea es que en los Beatles todos tocaban y todos cantaban, todos tenían, aunque no todos componían necesariamente, pero al principio, todos tenían su papel, todos tenían su protagonismo. Y también Ringo, en los primeros discos de los Beatles, pues tiene canciones que canta él y que uno no se imaginaría cómo cantarían otros, porque están relacionadas con el propio Ringo. Y por otro lado, eso de la manera de tocar de Ringo, yo creo que parte de la marca de la casa, del sonido beat de los Beatles, tiene que ver con la batería de Ringo y con esa manera que él tenía de tocar el Charleston y los platillos prácticamente con toda la baqueta, o por lo menos con más de la mitad de la baqueta, que hacía que el sonido de los platillos se estuviese escuchando continuamente en esas primeras canciones beat de los Beatles, quizá un poco menos después, a partir del Sgt. Pepper's, quizás pues eso ya no se nota tanto, pero en esa primera parte de la carrera de los Beatles, hasta el Revolver, Sgt. Pepper's más o menos, bueno, ese sonido continuo de los platillos en las grabaciones de los Beatles las hacían muy reconocibles y eran parte de la marca de la casa de la banda, ¿no? Y después, una cosa que es muy importante, que yo creo que tenemos que señalar antes de ponernos ya a hablar del disco de Ringo del año 73, es que Ringo, como los demás Beatles, por otra parte, a medida que iban pasando los años de carrera y de éxito de la banda, fue mejorando también técnicamente. Entonces, el Ringo que toca en el Please Please Me, como los demás, por eso digo, como los demás. El Ringo que toca en Please Please Me, o en With the Beatles, o en Beatles for Sale, no es el mismo Ringo
que toca, por ejemplo, esa maravilla de batería que es el A Day in the Life, por ejemplo, que es muy complicada de tocar, y Ringo la toca muy bien. A lo largo de los más o menos 9 años de carrera oficial de los Beatles, grabando con EMI y después con Apple, Ringo y también los demás, claro, por supuesto. George Harrison a la guitarra, Paul McCartney al bajo y a otros instrumentos, John Lennon a la guitarra rítmica, a veces también a la guitarra solista, pues fueron mejorando, y con ellos también Ringo, pues las canciones de los Beatles se convirtieron en canciones a veces mucho más difíciles de tocar. Y Ringo estaba allí para tocarlas, por mucho que Paul McCartney en algunas ocasiones pues quisiera también él pues tocar la batería, porque por cierto a Paul McCartney le encantaba tocar la batería, ¿no? Pero Ringo... tocar todo, realmente. Sí, le encantaba tocar todo. En ese sentido es un poliinstrumentista, ¿no? Pero hay que recordar, y yo quiero hacer mucho énfasis en esto, que Ringo, al igual que los demás Beatles, fue mejorando a lo largo del tiempo con los Beatles, y se nota en cada momento cómo van cambiando las cosas. Incluso como compositor, porque aunque al principio componía canciones y los Beatles las escuchaban y decían, esto suena como tal, o como cual, no podemos grabar esto porque aquí estás plagiando tal o cual cosa, sin querer, claro, simplemente porque no tenía el talento compositivo de los demás Beatles. Pero bueno, llegado el momento, compuso algunas canciones de los Beatles que son bastante meritorias, ¿no? A partir, sobre todo, del álbum blanco, con el Don't Pass Me By, y después, bueno, compuso alguna canción como Octopus's Garden, que bueno, está todavía dentro de las canciones más conocidas y de mayor éxito de los Beatles, por no hablar de que fue él quien cantó el Yellow Submarine, y yo siempre que escucho hablar de la canción Yellow Submarine pienso en Ringo, porque Ringo es quien la canta, aunque no la compuso. Entonces Ringo tuvo una importancia dentro de los Beatles que, como tú dices, no hay que ponerlo en los altares, pero tampoco es necesario. Hay que ponerlo donde tiene que estar, y yo creo que está dentro de los Beatles como uno de los 4 miembros que contribuyeron a ese sonido total de la banda que reconocemos y que será reconocido a lo largo de las décadas, pasen los años que pasen, y cuando el propio Ringo y Paul McCartney ya no estén sobre la tierra tampoco. Escuchan un nuevo episodio de Discos Memorables. Soy Antón García Fernández y les hablo desde los Estados Unidos, y en Vigo, en Galicia, está Antonio García Teijeiro, escritor, y mi padre, que es un bitélmano de los buenos, y que gracias a él, todo hay que decirlo, yo soy bitélmano también. Tú has elegido, Antonio, para este programa... Permíteme antes de nada decir, dado que estamos hablando del Ringo, o vamos a empezar a hablar del Ringo solista, ¿no? Permíteme decir 2 cosas. He escuchado muchos conciertos de música rock a lo largo de mi vida. Y puedo decir que, bueno, la primera vez que escuché a Bob Dylan para mí fue emocionantísimo, por muchas razones. Ese fue uno de los grandes conciertos que me emocionaron. Cuando escuché en Vigo a Leonard Cohen me dejó auténticamente emocionado también, pero yo sentí una emoción especial, que no la sentí fácilmente, cuando pude ver y escuchar en Barcelona a Paul McCartney y en Coruña a Ringo Starr. Yo no voy a decir que fueron de los mejores conciertos, no lo sé. Para mí fueron unos conciertos maravillosos. Y en ellos me emocioné. Escuché a mucha gente que me gusta mucho, y me gustó y disfruté. Pero la emoción interna es un paso más. Y ese paso más, para mí, en directo, en vivo, lo consiguieron Ringo, Dylan, Paul y Leonard Cohen. Y Ringo es artífice, después de la separación de los Beatles, de un par de discos que no están nada mal. Uno de ellos se llama Sentimental Journey. En él pues revisa las canciones clásicas del Great American Songbook que le recordaban a su madre y a su familia y a su juventud. Un disco un tanto nostálgico, ¿no?, desde ese punto de vista, pero un disco muy escuchable y que a mí me gusta mucho, y en el que participa, entre otros, el mismo productor que produjo el disco Ringo de 1973. Después de ese, Ringo Starr, que era un enorme fan de la música country, le gustaba mucho la música country ya
se nota esto, por ejemplo, cuando canta Like Naturally de Buck Owens con los Beatles, se nota también cuando canta el What Goes On, que los otros Beatles, John Lennon y Paul McCartney, compusieron para él en Rubber Soul. Se nota también a leguas cuando su primera composición, el Don't Pass Me By, está claramente influida por la música country. Pues decide Ringo Starr viajar a Nashville, Tennessee, solamente a 1 hora y media de donde estoy yo aquí hablándoles hoy, para grabar un disco que se llama Bocuse of Blues, que es, ya que a mí me gusta mucho la música country, mi disco favorito de Ringo Starr, porque además de grabarlo en Nashville lo grabó con una serie de músicos excepcionales del equipo A de músicos de sesión de Nashville, que fueron muchos de ellos los mismos que grabarían o grabaron anteriormente con Bob Dylan el Nashville Skyline, ¿no? Pero después de esos 2 discos, que yo sé que a ti te gustan, sobre todo el Bocuse of Blues... Sí, a mí Bocuse of Blues me parece un disco hermoso. Yo creo que es muy claro de su trayectoria y luego diremos por qué. Y le tengo un especial cariño. No lo conseguí en vinilo en su momento, pero yo recuerdo de tener el single. Yo lo que tuve fue el single con 2 canciones, creo que eran. Una de ellas es el Bocuse of Blues, que me encanta. Y luego ya en CD, lógicamente, ya lo conseguí. Me falta solamente en vinilo, porque hay algunos duendes por ahí un poco incumplidores de sus cosas, pero eso es otra historia. Y entonces llegamos a eso que dices tú, es decir, estos 2 discos, el Sentimental Journey, que curiosamente el Sentimental Journey creo que en vinilo lo compré en una de mis idas a Nashville, en una tienda de segunda mano. Seguro que compré el Sentimental Journey en vinilo, digo, y ahora me falta el Bocuse of Blues, porque el primer disco que yo tuve grande, vinilo, LP, de Ringo fue ese que se llama Ringo, de 1973, del que hoy vamos a hablar. Le tengo muchísimo cariño porque ahí descubrí yo que Ringo era un ser especial, como todos los Beatles realmente, ¿no? Y tiene unas canciones verdaderamente, desde mi punto de vista, preciosas. Creo que con eso respondes ya a la pregunta de por qué este disco te parece un disco memorable y por qué lo has seleccionado para ir desgranándolo hoy en esta edición número 16 del podcast Discos Memorables. Este disco de Ringo realmente es el primer disco de rock pop que grabó Ringo en solitario, porque los otros 2 discos, uno era de country, el otro así más o menos de pop clásico, estilo jazz, etc. Pero en este disco, por primera vez, Ringo en solitario crea un vinilo completo de música rock y de música pop. Había grabado, por cierto, en el año 71 y 72 un par de singles, uno de ellos Back Off Boogaloo y It Don't Come Easy, que es una canción que a mí me gusta mucho y que es una de las que siempre recuerdo cuando pienso en el Ringo en solitario, ¿no? Pero este es el primer disco de Ringo realmente de rock y pop, y para ello, y esto es muy importante y nos indica la calidad humana de este hombre, consigue de alguna manera reunir en este disco a los otros Beatles, aunque no juntarlos. George Harrison, John Lennon y Paul McCartney van a tener mucha importancia en la creación y en la grabación de este disco, pero no solamente ellos, sino una serie de otros amigos que son de una calidad excepcional, vamos, la crème de la crème casi de la música popular de esa época. Estamos hablando de gente como Mark Bolan, como Klaus Voormann, que conocía ya a Ringo y al resto de los Beatles desde la época de Hamburgo, Billy Preston, que participó con los Beatles en la parte final de su carrera en las sesiones de Let It Be, Nicky Hopkins, que tocaría el piano, Harry Nilsson, gran amigo de John Lennon y compañero de excesos a mediados de los años 70 con John, Jim Kellner, otro gran batería que respetaba mucho a Ringo Starr, y luego algunos de los miembros de la banda de Bob Dylan, The Band, ¿no? Creo que Richard Manuel no estaba, pero los demás sí que participan. Esto nos da una idea de que Ringo Starr es un hombre que
Después de la agria separación de los Beatles, continuó en contacto con los otros tres, colaboró musicalmente y personalmente con los otros tres, pero siempre, y esto lo dijiste tú al principio del programa hablando del concierto que tú tuviste la oportunidad de ver en Coruña, siempre se supo rodear de muy buenos amigos y grandes músicos, tanto en su All Star Band en los años, a partir de los años 80, finales de los 80, como en discos que grabó justamente después de la separación de los Beatles, como es este Ringo del año 1973. ¿Tienes algún comentario antes de empezar a hablar de las canciones acerca del disco en general? Sí, tengo un comentario que me apetece hacer con relación a este disco y a todos los discos en general y a los conciertos de Ringo Starr. Las características que para mí tiene Ringo cuando se enfrenta a la música parten de una persona nada egocéntrica. Acompañado durante muchos años, o durante los años que duró el periodo Beatle, de dos personas tremendamente egocéntricas como Paul McCartney y John Lennon, algo menos George Harrison, Ringo es todo lo contrario. Ringo pone su música, digamos que al servicio, o la comparte con grandes músicos, como acabas de decir tú, lo cual demuestra primero que de egocéntrico cero, porque había que verlo en el concierto de A Coruña, Es decir, Ringo no tenía ese protagonismo exagerado que podría tener. Y eso que no estaban ahí los grandes que acabas de nombrar tú, eran grandes músicos desde luego, pero no eran esos de los nombres que tú acabas de decir. Entonces, ese apoyarse viene porque lo respetan y sobre todo porque lo quieren, porque es un ser generoso. Y los músicos que son como son, porque en general son muy complicados, no dudan en unirse en un All-Star Band, pues que cambia en función de los años y de los compromisos, etcétera, y ahí tocar música entre la que va de Ringo, algo de los Beatles, e incluso la suya. Es decir, eso es para mí una característica que además se mantiene. Y la otra característica para mí es que Ringo, cuando toca en general, o cuando compone él, o cuando saca sus discos, yo creo que se ve que muestra muy a las claras aquella música que a él en su juventud le impactó. Y estamos hablando del Tin Pan Alley, el country, como dijiste tú, el rock and roll, el skiffle y por supuesto, el sello Beatles, porque eso no se puede, ¿no? Entonces, esos dos puntos me parecen muy importantes. Y después, yo noté en este disco, si quieres que con él comenzamos, sin duda, que hay una composición de George Harrison, bueno, hay más de una, pero una que tiene muchísima influencia, George Harrison, y esa canción suena muy a George Harrison. Hay una de John Lennon, que es I'm the Greatest, si no me equivoco, ese medio tiempo con mucho estilo, que suena mucho a John Lennon. Y hay una de Paul McCartney, una balada muy bonita, que hablaremos después. Digo bonita porque a veces una balada pop, que es el 6 O'Clock, ¿no? de Paul, que a mí me suena a Paul. Y a él no le importa que suene a Paul ni suene a nada, porque él es consciente, evidentemente, que no es un gran compositor. No vamos ahora aquí a decir lo que realmente no es. Pero sí es una persona que sabe aunar ritmos y música para hacerlos más vistosos, para hacerlos más brillantes. Y en eso es un auténtico maestro. Entonces, son tres características que yo quiero resaltar en general de la producción musical de Ringo Starr y también, lógicamente, de este disco, del que podemos empezar a hablar cuando tú quieras, ¿no? Sí, no puedo estar más de acuerdo con lo que comentas, es absolutamente cierto y eso dice mucho de un Ringo que se conocía bien a sí mismo, sabía cuáles eran sus limitaciones, sabía, como tú dices, que no era un gran compositor, sabía también que no tenía una voz excepcional, pero sabía aprovecharlo todo
porque era un hombre que generalmente para él lo más importante era divertirse tocando música, hacerlo lo mejor posible y aunar en la música pues la amistad y el talento de otras personas con las que se sabía rodear, ¿no? Y esto se nota en muchos de sus discos, algunos mejores, otros peores, y este, en mi opinión, magnífico, es una excelente elección por tu parte. Y bueno, no podemos ponerlo, evidentemente, por cuestiones de copyright, pero recomendamos, como siempre, que si están escuchando este programa, pues si tienen el disco, lo pongan ahí por detrás, de fondo, para ir escuchando las canciones mientras las vamos comentando y desgranando aquí en el podcast. Y entonces, si cogemos el disco de vinilo, lo ponemos en el tocadiscos y ponemos la aguja en la cara A, la primera canción, como tú dijiste, es una titulada Yo soy el mejor, yo soy el más grande, I am the greatest, y esta es una canción compuesta, curiosamente, por John Lennon. Como tú dices, se nota muchísimo que es una canción de John Lennon porque es muy semejante a canciones que John Lennon estaba grabando él mismo para sus discos en esa época, a principios de los años 70, y es una canción que John Lennon parece ser que compuso, pues de alguna manera para subirle la moral a Ringo Starr en unos momentos en los que, bueno, pues Ringo no se encontraba tampoco, pues tenía ciertos problemas, había estado actuando en películas, no había estado tocando tampoco mucha música y pues John Lennon compuso esta canción de alguna manera para ayudar moralmente a Ringo, y no solamente le ayudó moralmente, sino también desde un punto de vista musical, porque esta canción tuvo bastante éxito. ¿Qué te parece esta canción I'm the Greatest como inicio de este disco Ringo del año 73? Bueno, pues lo que dices, lo que decía yo antes, ¿no? Es ese medio tiempo muy efectivo, y que a mí me gusta tanto los medios tiempos, me gusta mucho, muy estilo Lennon, y que te envuelve ya desde el principio. Ese título de la canción, Yo soy el más grande, se dice que John Lennon no lo porque creo que, si no me equivoco, John Lennon la grabó también en algunas tomas alternativas de algunos de sus primeros discos, ¿no? Y decía él, en plan de broma, que él no podría nunca decir eso, yo soy el más grande, porque si no lo iban a tomar como un soberbio, pero que en la voz de Ringo decir eso, pues no se tomaría en serio, ¿no? Que siempre esas punzaditas que lanzan estos fenómenos, pero que realmente a mí me parece una canción rica, una canción que anuncia ya al Lennon que va a venir, y que Ringo lo hace muy bien, sinceramente. Ringo le da ese toque personal, sin mucha voz, sin esa voz que digamos, te envuelva, pero sí la canción en conjunto me parece que es un buen inicio, y además no olvidemos los músicos que tocan con él, porque claro, al órgano solamente está Billy Preston, casi nada, ¿no? Klaus Burman o Bormann, no sé cómo es, si es Bormann o Burman, supongo que es Bormann al bajo, Bormann, porque es alemán. Bormann, George, que toca la guitarra, el piano y armonía vocal, John Lennon, y la batería Ringo. O sea, vamos, es decir, casi nada, ¿no? Bueno, es que esta canción, en cierto modo, es casi una canción prácticamente de los Beatles, porque tenemos a John Lennon, a George Harrison y a Ringo Starr en el estudio. No está Paul McCartney, evidentemente, porque no eran momentos como para eso. Claro. Pero están los tres de los cuatro, y después está también Billy Preston, por lo que parece, que aparece por ahí también, según he leído en algunos lugares. Y bueno, Billy Preston estuvo con los Beatles en el 69, solo 4 años antes, con lo cual bien podría haber sido esta una canción de los Beatles. Y a mí me parece además una canción que con esa slide guitar también que tiene, que la toca el propio George Harrison, que era un fanático de la slide guitar, realmente se nota en los Beatles ya que a George Harrison le encantaba tocar ese steel guitar, generalmente asociada con el blues, pero aquí John Lennon yo creo que sabía también un poco para quién estaba componiendo la canción, y tiene un cierto toque country también ya esta canción, incluso en algunos momentos, este I Am The Greatest. Me parece una magnífica canción para iniciar el disco, la verdad, y además una buena transición. Después será la siguiente canción, que no es de ninguno de los Beatles, no la compuso Ringo, sino que es de Randy Newman, ¿no? Y es una canción que a mí también me parece
un muy buen tema y que Ringo sabe hacer suyo, ¿no? Si yo no supiera que la canción es de Randy Newman porque lo leo en la parte de atrás del disco, pues no lo sabría realmente. Ringo hace una muy buena versión de esa canción que se titula ¿Has visto a mi chica? Have you seen my baby? Exactamente. Yo creo que esta canción, que es de Randy Newman no tiene nada que ver con esto, es evidente. Y aquí Ringo es muy Ringo. Es una canción muy estilo Ringo. Machacona en el buen sentido de la palabra, con estribillo comercial que llega al oyente y que realmente pues, te transporta a un mundo, en ese sentido, de felicidad musical, ¿no? Es decir, uno se siente, no sé lo que pensaría Randy Newman de esto, pero sinceramente creo que Ringo empieza a ser él mismo aquí, ¿no? Yo creo que es la primera canción que, aunque no sea de él, empieza a ser él. Yo cuando la escuché, porque estuve escuchando 2 veces a propósito este disco, bueno, pues para empaparme un poco, hacía tiempo que no lo escuchaba y tal, y yo encontré aquí al Ringo más auténtico, al Ringo divertido, al Ringo que con su voz y esa magia que desprende, pues te va metiendo y un estribillo que se va repitiendo constantemente, pues te hace disfrutar, ¿no? Claro, además no olvidemos, hay una doble batería aquí, como el Young Jim Kellner, que es un batería excepcional, y ahí está el líder de T-Rex, ¿no? Con la guitarra, Mark Bolan, ¿no? James Booker al piano, el bajo otra vez de Klaus Voormann, y la percusión de Milt Holland, sin olvidarnos del viento que tiene. Tiene un viento que le da un toque también a la canción muy fino, ¿no? Que es Tom Scott, concretamente, el que los toca y el que hace los arreglos para esta canción. Así, a mí me parece que es una canción muy interesante, muy Ringo Starr. Y ya que hablas de los vientos, una cosa que a mí me sorprendió al escuchar el disco, porque también, como tú, hacía ya mucho tiempo que no escuchaba este disco y bueno, pues de alguna manera lo estoy redescubriendo gracias a ir preparando este programa e ir charlando acerca de él. Pero en este disco los vientos tienen mucha importancia y además están muy bien arreglados y muy bien introducidos en muchas de estas canciones. Hay alguna canción, ya hablaremos después, que a mí no me gusta demasiado, pero la parte de viento, la parte de saxofón, me parece muy interesante. Entonces, creo que es algo que quien no haya escuchado el disco todavía, que se fije realmente en lo bien que están utilizados los vientos en este disco en general y en esta canción, como tú dices, en particular. Que además es que son primeras figuras, o sea, es gente de una calidad fuera de toda duda. Es algo que está ahí y que realmente es un lujo poder juntarlos. Eso solo lo puede hacer una persona como Ringo Starr, eso estoy plenamente convencido, a no ser que sea para un homenaje, ¿no? Pero aquí no es un homenaje, es un disco, y ahí están, ¿no? A mí eso me parece muy significativo. Yo creo que hay pocas personas que tengan tantos amigos y que hayan colaborado con tanta gente importante a lo largo de su carrera musical, quizá comparable con Willie Nelson, ¿no? Que también le gusta mucho hacer ese tipo de cosas, pero Ringo Starr siempre se supo reunir o rodear de músicos muy, muy interesantes. La siguiente canción, esta fotografía, Photograph, es para mí una de las canciones más reconocibles del disco, ¿no? Y también de la carrera en solitario de Ringo Starr. Y es una canción, a mí me parece... sinceramente, es una de las mejores canciones pop de los 70. Yo no tengo la menor duda. Pues mira, hay una verdadera conexión aquí, porque justamente iba a decir yo eso mismo. Es decir, me interrumpiste para decir lo mismo que iba a decir yo, con lo cual podríamos haberlo dicho en estéreo. Bueno, pues, lo siento. No, digo que muy bien, porque creo que estamos totalmente de acuerdo en cuanto a esta canción. Yo decía antes que It Don't Come Easy es una canción que me viene muy a la mente cuando pienso en la carrera en solitario de Ringo. Esta Photograph es otra también. Y es una canción de una calidad excepcional. Hablemos un poco más de esta canción. ¿Por qué es una canción tan reconocible y tan memorable?
Bueno, compuesta por Ringo Starr y por George Harrison, es decir, los dos son los coautores de esta canción y muy bien interpretada por Ringo. Es una canción muy alegre, es una canción con un ritmo que te lleva y te transporta a otros paraísos. Es una canción hermosa. Dicen, la letra, mi inglés no es muy allá, el tuyo sí, lógicamente, que es una reflexión sobre el amor perdido y que lo único que se recuerda de ese amor pues es una fotografía, ¿no? Número 1 en USA, en los Estados Unidos llegó al número 1. Y yo creo que hay algo de Phil Spector, ¿no? Aquí creo que él algo hizo con el coro y la orquesta que lleva también en un determinado momento. Es una canción que te mueve, es una canción que te alegra. Yo la comparo, y que me perdonen los academicistas con una melodía de Mozart. Yo digo que cuando me siento bajo de forma, porque yo soy muy amante de la música clásica, pongo a Mozart y me sube la moral, ¿no? Bueno, pues yo creo que esta canción es de las que, si yo pongo, empiezo a sentirme bien, ¿no? Y esto para mí es muy importante. Y ya no vuelvo a decir otra vez de quién estamos hablando, pero la guitarra de 12 cuerdas acústica con George Harrison, el piano de Nicky Hopkins, el bajo de Klaus Voormann, guitarras acústicas de Vinnie Poncia, que compondrá con él algunas canciones también, y bueno, esos coros y orquesta arreglados por Jack Nitzsche, pero que realmente tienen sonido Phil Spector, ¿no? Y es que esta canción te envuelve ya desde el principio, ya empieza con el estribillo muy pegadizo, sí, muy alegre, que te lleva en volandas casi a lo largo de toda la canción, y acaba siendo una canción que se te hace corta casi, ¿no? Casi preferirías que continuase un poco más. De hecho, yo en alguna ocasión la he vuelto a poner porque me parece una canción, bueno, muy memorable entre las varias que componen este disco, y creo que tú lo has dicho muy bien. La siguiente es una canción de George Harrison, se llama Sunshine Life for Me, y bueno, es una canción que yo quiero decir de esta canción que cuando escucho Sunshine Life for Me, por supuesto el elemento country está ahí, ¿no? Porque tenemos los violines y tal y cual, pero cuando tú hablabas antes de que Ringo siempre tenía este sonido dentro de su música, de las músicas que él escuchaba cuando era más joven y que le llevaba a su juventud, esta canción a mí me suena totalmente skiffle. Es decir, esta canción podría ser una canción de Lonnie Donegan, podría ser una canción de los Vipers, podría ser una canción de Johnny Duncan, es decir, es una canción que nos lleva a la génesis de los Beatles. ¿Y a ti no te recuerda que tiene un cierto toque de música irlandesa también? También, sin ninguna duda. Esa era otra cosa que tenía aquí anotada. Yo había puesto escocesa, pero bueno, tanto monta tanto, ¿no? En ese caso. La música, escocesa o irlandesa. Hombre, cuenta con un sonido de mandolina de Levon Helm, uno de los grandes de la música, y con fiddles, o sea, violines sencillos de gente como Rick Danko, David Bromberg, el acordeón, por ejemplo, de Garth Hudson. Es decir, están ahí los miembros de The Band, ¿no? Que son fantásticos, ¿no? The Band me parece que es un grupo sensacional. Claro, yo lo entiendo así. Para mí es que yo en principio lo sentí como un country primitivo, un skiffle, perdón, uh-huh. y esa música irlandesa alegre que te hace mover, ¿no? Uh-huh. Y sinceramente, pues yo creo que es un acierto que esté incluida en este disco, ¿no? Y una de las varias contribuciones de George Harrison que, bueno, claramente George Harrison y Ringo Starr tenían una amistad que fue mucho más allá de los Beatles, incluso en los momentos más difíciles. George Harrison y Ringo Starr siempre tuvieron una relación duradera y una muy buena relación personal, y colaborarían musicalmente también en bastantes ocasiones, y en este disco pues mucho, la verdad. Nos acercamos al final
de la cara A, es decir, estamos ya al final de la primera cara del disco, casi en el ecuador de este vinilo de Ringo Starr del año 1973 que se titula simplemente Ringo, y nos encontramos con una canción que de nuevo nos lleva a bastantes años atrás, en este caso 13 años atrás, al año 1960, cuando el gran cantante de rock, rockabilly y pop americano, Johnny Burnett, tuvo un exitazo con un tema que se llama Tienes 16 años, eres guapa y eres mía, you're 16, you're beautiful and you're mine. Voy a decir una cosa que es curiosa, porque yo me acuerdo perfectamente de que cuando era, bueno, mucho más pequeño, a lo mejor tenía 13, 14 años, ya me estaba interesando el rock primitivo y el pop de los años 50 y 60 y tal y cual. Y recuerdo viendo un programa que había en Canal Plus que se llamaba Del 40 al 1, presentado por Fernandisco, que repasaba la lista de los 40 principales, ¿no? Del 40 al 1. Pues una de las canciones que utilizaban para la cortinilla de ese programa cuando volvían de la publicidad era la versión original de Johnny Burnett de You're 16, You're Beautiful and You're Mine. Curioso, Antonio, que Ringo Starr, no es curioso que eligiese esta canción, lo que sí es curioso es que tuviese un éxito con esta canción 13 años después del éxito original de Johnny Burnett. Fue Johnny Burnett, bueno, es una canción de los hermanos Sherman, ¿no? Que son los mismos que compusieron Mary Poppins y el libro de la selva para Disney, sí. Efectivamente. Bueno, pues Johnny Burnett la llevó al número 1, bueno, la llevó muy alto, no sé si al número 1, pero primero la tocó él y tuvo un gran éxito, como dices, y Ringo la llevó al número 1 en la lista de Billboard, ¿no? ¿Qué se va a decir de ello? Poco más. Las voces, aquí aparece por primera vez, creo, en el disco Harry Nilsson, y en él pues hace una especie de solo, el mouth sax que hace Paul McCartney, ¿no? Bueno, pues una canción de calidad, una canción muy bien versionada por Ringo y que le da consistencia a este Ringo de este año 1973, claro. Escuchan un nuevo episodio del podcast Discos Memorables. Soy Antón García Fernández y les hablo desde Jackson, en Tennessee, en los Estados Unidos. Y al otro lado de la línea cibernética tenemos hoy a Antonio García Teijeiro, que nos habla desde su despacho en Vigo, en la calle López de Neira. Y con él estamos repasando un disco que a mí me gusta mucho de Ringo Starr, que se titula simplemente Ringo, del año 1973 y producido por Richard Perry, que ya había colaborado un poco con Ringo en el disco anterior, Sentimental Journey. Toca ahora darle la vuelta al vinilo, toca ahora poner la aguja en la primera canción de la cara B. Por supuesto, si ustedes tienen el CD, pues no tienen que tocar nada, pero estaremos más o menos hacia la mitad del disco, y la canción que abría la cara B del disco original en vinilo se titula Oh My My. Voy a decir, para introducir esta canción, que quizás es una de las que menos me gustan del disco, curiosamente, pero pese a ello reconozco lo pegadiza que es la canción y sobre todo ese saxo magnífico que tiene en la parte central. ¿Qué te parece esta canción Oh My My, Antonio? Pues yo estoy muy de acuerdo. A mí no es de las que más me gustan del disco, pero fue un gran éxito para Ringo, ¿no? Fue muy exitosa esa canción, ¿no? Hay un ritmo muy repetitivo que llega, si no a cansar, por lo menos no llega a cansar, pero bueno, molesta un pelín, y a veces si fuese menos repetitiva. Yo destacaría los coros que hacen Martha Reeves y Merry Clayton, y decir que esta canción, compuesta por Ringo y por Vinnie Poncia, Ringo en los 34 años que estuvo tocando, no la interpretó nunca, no la interpretaba. Pero fíjate cómo es las cosas que los fans le pidieron, ante el éxito que tuvo,
los fans le pidieron que la interpretara, entonces lo hizo después con la All Star Band. Es una canción fuerte, es una canción de golpe, de golpeteo, boom, 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 ese oh my, my, ¿no? Y realmente, bueno, no me extendería mucho más con ella porque, sinceramente, a mí no es de las que más me gustan, es más, yo creo que es de las que menos me gustan. Yo lo que diría de esta canción para terminar con ella es que realmente me parece una canción que funcionaría probablemente mucho mejor en directo que en esta versión de disco. Creo que es una canción de directo, ¿no? Una canción así, más o menos, con poca consecuencia, no muy importante, pero que si la tocas en directo, pues puedes hacer que la gente cante y se meta en la canción y en el concierto, ¿no? Creo que es un buen apunte eso que estás diciendo. Yo creo que esta canción, por eso yo creo que mucha gente pensó que en vivo podía sonar bien y por eso se la pidieron, ¿no? Bueno, pues sí, es un buen apunte por tu parte y yo ya te digo, no diría mucho más de ella. Se oye, tampoco molesta, pero en algunos momentos se hace cargante. Vinny Poncia, por cierto, fue un hombre que trabajó bastante en los años 60 con algunos de los cantantes de la Motown y también con las Ronettes y, bueno, tuvo que ver con Phil Spector, o sea que, bueno, evidentemente es una persona que tenía, Vinny Poncia, ya un currículum importante en el momento en el que llega aquí a colaborar para componer esta canción y alguna otra más para este disco con Ringo Starr. La siguiente, Antonio, se llama Step Lightly y tengo que reconocer que es una de las que a mí más me gustan de este disco. Es curiosamente una canción compuesta simplemente por el propio Ringo Starr, Richard Starkey. Y digo que es de las que más me gustan pues porque es una canción pausada, una canción pues bastante intimista. Y me encanta, y esto no pasa siempre, porque hay que tener mucho cuidado con este instrumento, pero me encanta el piano eléctrico que aparece en esta canción. Y ya digo que el piano eléctrico es uno de esos instrumentos con los que hay que tener cuidado, porque es muy fácil que se convierta en un instrumento más o menos pachanguero, ¿no? Pero con la calidad de músicos que hay aquí, esto no ocurre. Y Step Lightly se convierte... Estamos hablando de Nicky Hopkins. Exacto, Nicky Hopkins. Se convierte en una de mis favoritas del disco, tengo que reconocer. No me extraña porque sinceramente es una canción intimista, suave, agradable. Es una canción que es como si te la estuvieran cantando, si no al oído, sí en petit comité, ¿no? Es una canción casi cantada a media voz y sin esfuerzo, intentando que llegue a ti a través de un proceso de sensibilidad musical, compositiva. No hay grandes esfuerzos porque realmente va entrando muy poco a poco. Compuesta por Ringo en su totalidad me parece una joyita. Y también nos remite, de nuevo, una vez más, con ese claqué que se escucha ahí por el medio, como si fuese Fred Astaire, pues también a la infancia, a la juventud del propio Ringo y a esa música que él solía escuchar en su casa. Tiene también un toque bastante clásico en ese sentido esta canción, ¿no? Pues sí, la verdad, es excelente, está muy bien interpretada, Ringo Starr solo a la batería, está el gran Steve Cropper, que es un tipo muy interesante y que a veces pasa desapercibido, pero es un gran director musical, además, director musical quiero decir de banda, director de banda, y lo que decías tú, el piano eléctrico de Nicky Hopkins, como siempre, muy contenido. Klaus Bormann siempre también, la guitarra acústica de Jimmy Calvert, y los arreglos de clarinete de Tom Scott, ¿no? O sea, me parece realmente pues una canción muy completa, de una calidad indiscutible y que se escucha con agrado, pero total. Y Steve Cropper, como tú dices, es un hombre de una calidad y de una elegancia impresionante que merecería un discos memorables propio, ¿no? en un futuro. Entramos en territorio ya de Macca, ¿no? Entramos en territorio de Paul McCartney. Con una canción... Hay que apartarse, si entramos en territorio de Macca hay que apartarse. Sí, hay que dejarlo que entre y además entra al piano como le gustaba a él porque le encantaba componer al piano y tocar el piano. Y es una canción, esta, que contribuyó Paul McCartney, que se titula Las 6 en punto, 6 o'clock, y que parece ser que compusieron a dúo
Paul McCartney y Linda McCartney también, ¿no? Exacto, sí. Y lo que tú decías antes de esta canción, además de que es una balada muy de Paul, muy bonita, muy bien compuesta, muy agradable, es que es una canción que realmente entraría muy bien, no desentonaría de ninguna manera en ninguno de los discos de Paul McCartney y Wings de esa época, como el Red Rose Speedway o alguno de los otros, ¿no? ¿Qué te parece esta canción de Paul McCartney? Que yo creo que es copyright puro de Paul McCartney. Bueno, yo creo que lo dijiste prácticamente todo, ¿no? Yo ya lo había adelantado antes, es una... También, pues, en compañía de Linda. Fue una petición que Ringo le hizo a Paul para que él pues, le escribiese una canción para esto. Concretamente, es que Paul y Ringo, y tú también lo dijiste y yo también lo tenía para decir, es el estilo de Wings. Es decir, tú oyes los primeros discos de Wings, que son fantásticos, que son muy buenos, a mí me gustan mucho, y esta canción entraría ahí perfectamente, ¿no? Bueno, pues es una cesión de Paul, no sé si se cobró algún porcentaje de algo, pero desde luego es preciosa, preciosa. A mí me gustan mucho las baladas siempre y cuando tengan feeling, ¿no? Una balada por balada no, pero sí estas baladas que tienen un feeling y que te remueven por dentro, a mí me gustan muchísimo y van penetrando poquito a poco directas al corazón. A mí me parece realmente excepcional. Quizá lo que a veces se le puede criticar a McCartney es que como tenía esa facilidad tan increíble, y tiene todavía esa facilidad tan increíble para componer música que suena bien, pues a veces se repite mucho, ¿no? Pero la verdad es que esto le ocurre prácticamente a todos los músicos, no veo por qué hay que criticar más a McCartney por eso que a otros, y bueno, cuando compone una canción como Six O'Clock, pues hay que quitarse el sombrero y escucharla, y también quitarse el sombrero ante cómo Ringo reinterpreta, ¿no?, al McCartney de esta canción, que es algo muy importante este disco, como tú ya dijiste, que Ringo hace suyas canciones de otras personas, y todavía suenan como esas otras personas, pero tamizadas un poco por el sonido de la voz y también de la batería de Ringo Starr, ¿no? Yo creo que la facilidad con la que compone Paul no le ayuda mucho, sinceramente. Creo que a veces no se contiene, ¿no? Yo creo que yo soy un admirador de cualquiera de los Beatles y cualquier disco que sale de ellos en solitario lo compro siempre por sistema y sin fijarme en nada más. Pero Paul tiene una producción enorme, que si le quitáramos las 3/4 partes sería un genio, sería genial. O sea, si desapareciese, como desgraciadamente desapareció John Lennon, pero no, que no desaparezca, ¿eh? Quiero decir que si desapareciese de la faz de la música y se quedara ahí, pues le hubiera venido mucho mejor. De todas formas, yo gozo con Paul y desde luego en esta canción, en este Six O'Clock, yo también me saco el sombrero ante además el piano y el sintetizador del propio Paul y los coros vocales de Paul y Linda. Es decir, que cómo no va a sonar a Wings si además las cuerdas y la flauta también son arreglos del propio McCartney. Pues claro, pero a disfrutarla, y yo la he disfrutado mucho. Ya nos estamos acercando al final del disco porque nos quedan un par de canciones. La siguiente, yo al ver el disco después de tantos años pensé, Ringo Starr cantando una canción de Marty Robbins. No. Devil Woman no es la misma canción de Marty Robbins, por mucho que a Ringo Starr le gustase el country. Esta es una canción totalmente diferente que no tiene nada que ver, simplemente tiene el mismo título, pero no es una canción de country tampoco, sino que es quizá una de las más rockeras del disco, compuesta en este caso a dúo por el propio Ringo con, de nuevo, Vinnie Poncia. Y bueno, aquí Ringo explora, ¿no?, su lado más rockero, su lado más rítmico. Era un batería profundamente rítmico, Ringo, y digo sigue siendo, evidentemente, Ringo un batería profundamente rítmico, y esto se nota en esta canción. ¿Qué te parece esta mujer diabólica, Devil Woman? Lo has definido muy bien, es la canción más rockera del álbum, sin duda ninguna. Es una canción de enorme ritmo, que te hace mover, es vibrante, y además yo destacaría esos apoyos impresionantes
de viento, ¿no? Que tiene esta canción. Se agradece muchísimo, así como también la batería. La batería está muy presente aquí y son dos baterías, ¿no? Porque esta canción sí que están los dos baterías que más participan en el disco, como es el propio Ringo y Jim Keltner, ¿no? Destaca muchísimo esa fuerza que tiene, que te hace mover, sin duda ninguna, y creo que esos apoyos que dije, tanto de viento como de batería, le dan un plus que la hacen interesante. No sé lo que sería sin ellos, pero en principio, canción compuesta por Vinnie Poncia y por el propio Ringo, yo creo sinceramente que es un acierto. Y se agradece también que de vez en cuando pues aparezca algo un poco más fuerte, ¿no? Muy interesante ver cómo Ringo aquí, su batería se une a la de Jim Keltner y el resultado es maravilloso, ¿no? Es decir, siempre Jim Keltner tuvo a Ringo en muy alto concepto y se nota cuando los dos tocan juntos, que obviamente el más técnico de los dos es Keltner, pero aquí se complementan a la perfección. A veces hay que tener cuidado porque cuando hay mucha batería en una canción, pues eso puede haber, a veces, pues no ser, pues no sé, que salga el tiro por la culata un poco, ¿no? Y que no suene tan bien como podría. Pero cuando Ringo se une con otra batería de la calidad de Jim Keltner, realmente el resultado siempre es el doble de bueno, ¿no? A mí me gusta mucho esta canción, Devil Woman, una canción sencilla, una canción rockera y una canción bueno, que le viene muy bien a Ringo para irnos llevando yo a la parte final de este vinilo, que se cierra con una canción de nuevo compuesta por George Harrison, pero en este caso con la ayuda del road manager de los Beatles, asistente personal de la banda a lo largo de toda su carrera, que es Mal Evans. Los Beatlemanos conocen perfectamente a Mal Evans porque estuvo ahí en todos los momentos importantes de la historia de la banda de Liverpool, de los Fab Four, y después ya hacia la parte final de los años 60 se convirtió también en letrista y en productor incluso, y dirigió algunas sesiones y tal, y con George Harrison compuso esta canción que se titula You and Me, Babe, ¿no? A mí me parece, para terminar, una canción interesante porque de alguna manera, igual que lo había hecho en el álbum blanco, por ejemplo, o igual que lo había hecho pues en el Sgt. Pepper's, ¿no? En cierto modo, pues Ringo está diciendo adiós, ¿no? Llegamos al final del disco y con esta canción de alguna manera Ringo se está despidiendo de la audiencia que está escuchando en sus casas este disco. Una canción de muy interesante factura. Me gusta la marimba que suena por ahí detrás, que le da un toque así un poco, pues digamos, caribeño, ¿no? Y bueno, ¿qué te parece para terminar esta canción, Antonio? You and Me, Babe, de George Harrison. Pues sí, yo la veo como una especie de canción de despedida, como una despedida de Ringo al público, ¿no? Es un medio tiempo precioso y para mí cercano en algunos momentos a otros momentos del Sgt. Pepper's. Tiene unos solos de guitarra interesantes de George Harrison apoyados por el piano de Nicky Hopkins y el bajo de Klaus Voormann. Y además es interesante esos instrumentos que se añaden, como tú decías, la marimba, que está tocada por Milt Holland, y digno de mención, o muy digna de mención, la orquestación que de los vientos hace Tom Scott, ¿no? Y entonces la canción termina con un final, digamos, largo, ¿no? Y en ese final largo que va repitiendo esa instrumentación muy cuidada y preciosa, pues Ringo agradece a los músicos, al personal de grabación, etcétera, etcétera, como luego en directo, pues agradece al público su asistencia, a todos los que... Y me parece muy interesante, a mí me gusta mucho esta canción, y ese final largo no se hace pesado, todo lo contrario, te va metiendo y te va envolviendo y te va atrapando, ¿no? Y te vas a sentir parte de ese final y parte de esos agradecimientos
Y a mí eso me parece muy bien. Y yo, al llegar a esta canción 10, tengo que decir que el trabajo de Richard Perry como productor fue muy interesante, ¿no? No ves elementos desmedidos, no ves aquello que sobra y dices, uy, esto yo lo quitaría porque estropea esta canción. No, yo creo que está todo muy ajustado, muy bien medido y que todo está en un equilibrio que se agradece, ¿no? Es un disco muy interesante de Ringo, de los que a mí más me gustan entre los varios que grabó, junto con el Bocuse of Blues, como ya decía al principio del programa, al principio de nuestra conversación. Si ustedes tienen la reedición del año 1991, pues además de estas 10 canciones en la cara A y en la cara B del vinilo, pues en el CD van a encontrar también 3 bonus tracks, que son It Don't Come Easy, Down and Out, que es otra canción de Ringo que a mí me gusta bastante, pero no voy a comentarla porque no está realmente dentro del disco original, sino en la reedición digital del año 1991, y después otra canción que se titula Early 1970, es decir, a principios de 1970. Sea cual sea la versión del disco que ustedes tienen, realmente a mí me parece que es un disco que vale la pena, y como siempre hacemos, ya llegando al final de nuestra conversación sobre este disco de Ringo Starr, Antonio, quiero que de alguna manera comentes para terminar, para quienes no se hayan acercado todavía a este disco, ¿qué es lo que se va a encontrar alguien que nunca haya abierto el precinto de este disco y lo haya puesto en el lector de CD o en su tocadiscos? ¿Cómo puedes definir finalmente, ya para terminar, este Ringo del año 1973? Bueno, yo antes de decir eso, tengo que decir que para mí es un acierto que pasado este vinilo a CD se hayan incluido esas 3 canciones. Porque It Don't Come Easy, como decías tú antes, a mí es la primera canción junto con Bocuse of Blues que me emocionó de Ringo Starr. Si a mí me decían Ringo Starr, yo tenía el single de It Don't Come Easy también, el de Bocuse of Blues y el de Ringo. Siempre lo veo con ese sombrero en la portada. Negra, ¿no? La portada. Pero con vestido de oscuro y con una guitarra. Y esa canción yo creo que la puse muchas veces en mi tocadiscos allá por los años 71, que me parece que es, o por ahí, 70, 71, sí. Anterior a esto. Entonces, a mí me parece muy bien que lo hayan puesto porque es una gran canción y merece estar en un CD, aparte de aquellos que sean recopilaciones, que es evidente que está. Es un añadido excelente, creo que está muy bien pensado, así como ese Early 1970, ¿no? Que es la cara B realmente de ese sencillo de It Don't Come Easy, y que es muy curiosa porque está inspirada en la reciente ruptura en ese momento de los Beatles, producida por George Harrison, y en ella toca la guitarra él. Y en el primer verso, por ejemplo, de una de las estrofas, toca el tema de la tensa relación de Ringo con Paul. En el segundo y tercero, pues la relación más cálida de George y Ringo. Y en el último, pues se burla hasta de sus propios defectos musicales. Fijaos cómo es Ringo Starr, ¿no? Y el Down and Out es un tema rápido, cara B de Photograph. Por consiguiente, yo creo que es un añadido que no molesta, que ilumina un poco la música de Ringo Starr, que le da cierta coherencia, y yo celebro muchísimo habérmelo encontrado cuando la compré en su momento el CD, porque el vinilo no están, como muy bien dices. Bueno, ¿qué se va a encontrar? Alguien que no... Pues que a lo mejor conozca a Ringo con los Beatles, pero que no conozca mucho su etapa en solitario y que no haya escuchado nunca este disco. Bueno, se va a encontrar con que el universo Beatle está presente por separado en muchos de sus temas, que la música es una música alegre, rítmica, con momentos de intimismo y con cierta fuerza en otros, que se encontraba con uno de los pops de pop más brillante para mí
de esa década de los 70. A mí me parece que este es un magnífico disco pop, con las reminiscencias que decíamos antes del country, el jazz, el skiffle, el timpanelli, etcétera, etcétera. Se va a encontrar con eso, se va a encontrar con unos músicos excepcionales y una música ejecutada con una limpieza y una potencia verdaderamente extraordinaria. No se va a romper la cabeza, va a disfrutar, se va a dejar llevar por los ritmos, por la música que propone el disco, y va a entender que Ringo, 1973, es uno de los muy buenos discos de los Beatles fuera de su universo Beatles, ¿no? Es decir, uno de los Beatles solitario. Yo, sinceramente, creo que es el mejor disco, aunque me gusta mucho Book of Blues, creo que es el mejor disco de Ringo y que podría estar a la altura de muchos de Paul. No nos escocemos. John Lennon tira por otro lado, y de George Harrison habría mucho que hablar, porque tiene un par de discos o tres muy bien y unas canciones muy buenas, pero tiene otros verdaderamente difíciles de soportar. O sea que vamos a poner en su sitio a Ringo, y se va a encontrar además con un músico generoso, un músico abierto, con un músico que disfruta de la música y quiere hacer disfrutar a quien lo escucha. Eso se notó muy bien en el concierto de A Coruña, y eso yo creo que no es poco, Antón. Pues te emplazamos a que vuelvas a discos memorables en algún momento para hablar de George. Ya que hemos hablado de Ringo, pues quizá habrá que elegir un disco de George Harrison para hablar de él en un futuro. George, que por cierto ayudó a Ringo a componer Don't Come Easy, a pesar de que nunca recibió crédito por ello, pero Ringo compuso Don't Come Easy con la ayuda inestimable del gran George Harrison, por supuesto. Es importante esta canción porque a veces parece que todo aquello que es bueno comercialmente, lo comercial es malo cuando no tiene nada, cuando realmente es algo que mañana pasa y te aburres y te cansas, ¿no? Pero es que, por ejemplo, yo sigo escuchando Don't Come Easy y me emociono. Y ya pasaron muchísimos años, desde que la escuché por primera vez. Pero claro, además, está compuesta pensando en cómo eran un poco las vidas de los Beatles durante la ruptura, y siempre con la esperanza de reunirse algún día. Esto es para pararse un momentito en ella, cantarle y reflexionar. Y eso de la reunión de los Beatles nunca llegó a ocurrir, ya nunca va a ocurrir obviamente, pero de alguna manera ocurre en este disco que hemos comentado hoy de Ringo Starr, porque George Harrison, John Lennon y Paul McCartney, aunque no juntos, aparecen en el disco en diferentes momentos del disco y son parte importante del mismo. Yo estoy de acuerdo con todo lo que has dicho para resumir el disco, y simplemente me queda, por una parte, animar a todos los que no se hayan acercado a él a que lo escuchen, quienes sí lo hayan escuchado ya, que lo desempolven y lo pongan en su tocadiscos o en su lector de CD, y que disfruten con la música de Ringo. Y por otro lado, Antonio, darte las gracias de nuevo por participar por tercera ocasión ya en este podcast de Discos Memorables. Moitas grazas. Pues moitas gracias a ti, estou moi satisfeito de como se desenvolveu o programa. Renunciei a falar en galego para que se escoita xente de outros lugares, pues que o poidan, pues comprender mellor, e sinceramente falar de boa música, de discos memorables como fas ti, pues creo que é un labor que hai que continuar con el, e gozar da boa música e de eso, sacar dos andéis discos que xa foron editados ou publicados hai moito tempo e que realmente pagan a pena, e este concretamente é un. Como sempre, un placer, Antonio. Terminamos ya esta edición de Discos Memorables, el podcast que ustedes podrán escuchar muy pronto en mi canal de YouTube, Antón GF. El invitado de hoy fue Antonio García Teijeiro, que nos habló desde su casa en Vigo, en Galicia, y el copyright, como siempre, es de Antón García Fernández, año 2018, y este programa se grabó en directo en Jackson, en Tennessee, en los Estados Unidos de América. Muchas gracias y hasta la próxima. Sigamos escuchando discos que son y siempre serán memorables.
Y no olvidemos All You Need Is Love.